Hola, en esta sesión vamos a trabajar el segundo ejercicio con el modelo GKHMS. Este segundo ejercicio consistirá en la calibración de un modelo en la plataforma GKHMS. Este mismo ejercicio ustedes le darán continuidad para poder generar la actividad número 3. ¿En qué consiste este ejercicio con el que vamos a estar trabajando? Bueno, es una cuenca, un sistema hidrológico, que es la cuenca del río La Sabana. Esta cuenca se encuentra en el estado de Guerrero y descarga en la laguna de Tres Palos, muy cerca de la ciudad de Acapulco Guerrero. Vamos a incorporar algunas cosas adicionales a lo que vimos en la primera actividad. Cambiaremos de modelo de transformación lluvia-escurrimiento, dividiremos una cuenca en varias subcuencas y a partir de ella, con una lluvia registrada y el escurrimiento registrado, utilizaremos la calibración automática. ¿Cuál es el objetivo de esta información y de este análisis? Bueno, les voy a mostrar en Google Earth dónde está la ubicación del caso de estudio. Esta es la ciudad de Acapulco. Esta es la cuenca del río La Sabana y descarga muy cerca de lo que es la zona dorada de Acapulco. Vemos aquí, este es el río La Sabana y descarga en la laguna de Tres Palos. Bueno, la información que tenemos ahorita es del año 99, de un evento que ocurrió en el año 1999. Y lo que se está haciendo con esa información, bueno, en realidad un estudiante de la Universidad de Guanajuato está trabajando con esos datos para hacer un análisis forense de la inundación que sucedió aquí en esta zona. El sitio de proyecto que les aparece ahí, o que nos aparece ahí en el esquema, está en este punto. Y lo que se va a hacer es calibrar el hidrograma, los parámetros, para poder obtener el hidrograma que se generó durante la tormenta y poder transitarlo a lo largo de este tramo y poder ver los efectos de inundación. En realidad son dos variables las que interesan para el estudio que se está realizando, que son las velocidades y las profundidades de agua. Bueno, este es el contexto del caso de estudio. Aquí vemos cómo viene el río La Sabana. Y bueno, vamos a trabajar en ello y llevarlo al sistema GKHMS. Entonces, en este ejercicio utilizaremos la opción del procedimiento automático de calibración en GKHMS con una lluvia registrada y un escurrimiento histórico medido en la estación hidrométrica Tuncín. Se estimarán los parámetros del modelo del hidrograma unitario de Snyder y los parámetros del modelo de pérdida inicial y tasa constante para la cuenca del río La Sabana, la cual descarga en la laguna de Tres Palos en la ciudad de Acapulco Guerrero. ¿Qué tareas tendremos? Pues construir un modelo de cuenca para el caso del sistema hidrológico del río La Sabana, representando este esquema dentro de GKHMS, el cual se encuentra dividido en 3 subcuencas. Todos los parámetros los propondremos, yo les daré unos valores iniciales y con los resultados de la precipitación y el hidrograma calibraremos los parámetros hidrológicos. En el proyecto en GKHMS estimaremos los parámetros del modelo de transformación lluvia-escurrimiento, cambiaremos al modelo HU de Snyder, hidrograma unitario de Snyder, y como modelo de pérdida por infiltración ocuparemos la pérdida inicial y la tasa constante de infiltración. Utilizaremos algunos valores iniciales que yo les propondré, los cuales se proponen dentro de un margen razonable. Los datos de la tormenta, utilizaremos los datos registrados en la Estación Meteorológica Automática Acapulco, la cual reportó la información durante ese evento. También consideraremos el flujo base, ya que cuando revisemos los datos del hidrograma, podremos observar que el río La Sabana tiene flujo base. Después revisaremos los resultados, generaremos las simulaciones y compararemos los hidrogramas calculados con el modelo GKHMS contra los observados en la estación hidrométrica Tuncín. Lo más seguro es que con los parámetros que nosotros propongamos no nos dé igual y veremos que también se ajusta. Hay 2 parámetros que nos sirven mucho para poder comparar, que son el caudal al pico y el volumen
el volumen que se genera. Después vamos a lanzar simulaciones, pero con el objetivo de calibrar 9 parámetros. Más adelante veremos, pero serán 9 parámetros los que se pondrán a calibración. Veremos cómo podemos encontrar los mejores parámetros. Lo intentaremos varias veces, utilizando diferentes valores, funciones de objetivo, y veremos cuánto mejoran los resultados. Este documento, el que tiene por nombre Actividad 3, lo tienen en la plataforma. También tienen en la plataforma un archivo en Excel que cuenta con los datos de la tormenta y tiene además los gastos, los caudales registrados en las estaciones hidrométricas para poder hacer copiar y pegar en la información en la plataforma de GKHMS. Este documento, que tiene por nombre Actividad 3, del cual tienen un PDF, tiene toda la información que van a necesitar para el ejercicio. Tiene un paso a paso para ir construyendo el ejercicio. Yo construiré aquí el modelo durante esta sesión y ustedes trabajarán en la parte de la calibración. Bueno, si nos movemos aquí en el paso a paso, nos dice qué es lo que tendremos que realizar. Vamos a iniciar GKHMS, aquí lo tengo ya abierto. Y lo primero que haremos es generar un proyecto que se llame Actividad 3 y guardarlo en alguna de las rutas que nosotros decidamos en nuestro equipo. Entonces voy a Archivo, Nuevo, y generaré un proyecto que se llame Actividad 3. En la descripción le colocaré ejercicio para aprender a utilizar el módulo de calibración. No voy a utilizar los acentos para que no le genere ningún conflicto. Ya por default aquí aparece el sistema métrico, entonces lo dejo. Aquí ustedes pueden cambiar la ruta. Lo guardaré aquí directamente en mis documentos. Lo dejaré ahí que se quede por default. Le doy crear y se va a generar ya la carpeta del proyecto. Ya está el proyecto generado. Muy bien. Una vez generado el proyecto, voy al paso 2, que va a ser generar el modelo de cuenca. Para generar el modelo de cuenca, me voy a la pestaña de componentes y donde tengo modelo de cuenca. Le genero uno nuevo y le voy a llamar Cuenca Río Sabana. Voy a dar crear y ya generé la carpeta del modelo de cuenca. La voy a desplegar, selecciono y ya se activa el explorador y el editor del modelo de cuenca. Muy bien. El siguiente paso es realice la construcción del modelo representando el sistema hidrológico de la cuenca del río La Sabana. Para poder hacer eso, me voy a apoyar de este esquema. No vamos a utilizar los vectoriales porque me gustaría que aprendan a cómo poder conceptualizar un sistema hidrológico en GKHMS sin tener de base unas vectoriales que me apoyen. En este caso, este es el sistema hidrológico, el cual está dividido en 3 subcuencas. El escurrimiento viene de norte a sur. Y vemos que aquí está la Estación Meteorológica Automática Acapulco, que registró la tormenta. Tenemos 2 estaciones hidrométricas, la estación hidrométrica 21+00 y la estación hidrométrica Tuncingo. Me va a interesar hacer la calibración en la estación hidrométrica Tuncingo. Bueno, como tengo 3 subcuencas, voy a representar acá 3 elementos de subcuenca y los voy a ir armando hasta poder generar el sistema hidrológico final. Entonces utilizaré estos elementos. Si ven, aquí tengo el elemento de subcuenca. Esta herramienta me permite generar las subcuencas. Voy a generar una en la parte más alta. Le llamaré subcuenca 1. Tengo aquí. Le voy a subir. Generaré
segundo elemento, subcuenca 2. Y finalmente, la subcuenca número 3. Ya tengo representadas las tres subcuencas. Ahora, conceptualmente, ¿cómo trabaja GKHMS? Todos los procesos hidrológicos se van a generar en este elemento. Ahora, ¿dónde se tiene que reflejar el escurrimiento? Aquí. Todo lo que se genere de escurrimiento en esta subcuenca se va a registrar en el punto donde está la estación hidrométrica 21 más 00, que es la salida de esa subcuenca. ¿Cómo puedo representar la salida de una subcuenca con el elemento unión? Que es este elemento que está aquí, elemento unión. Lo voy a colocar aquí para que represente que está aguas abajo de la subcuenca 1. Y le colocaré estación hidrométrica 21 más 3 ceros. Crear, y aquí la tengo. Muy bien. Ahora tengo que conectar esta subcuenca a la unión para que aquí se refleje el escurrimiento. Tengo dos formas para conectar. Aquí en esta primera veremos la primera opción. Selecciona el elemento subcuenca, le damos clic derecho, conectar aguas abajo y seleccionan la unión. ¿Cómo compruebo que están conectados? Muevo la unión y se debe mover con la conexión. Si me hubiese equivocado en la conexión, puedo borrar. Doy clic derecho y aquí está borrar conexión. Vuelvo a conectar y ya está. Perfecto. Ahora, tengo la subcuenca 2, que es esta parte que estoy observando aquí. ¿Cómo conecto o cómo registro el escurrimiento que se genera en esta parte? Bueno, conceptualmente, este escurrimiento se va a registrar de esta parte nada más, la subcuenca 2, en la estación hidrométrica TUN 5. Entonces construiré otra unión que refleje la salida de la subcuenca 2, estación hidrométrica TUN 5. Le doy crear y aquí tengo ya la estación hidrométrica TUN 5. Vamos a ver la segunda opción para conectar. Selecciono la subcuenca 2 y si ven, cuando yo selecciono un elemento de aquí, aquí aparecen los datos de edición del elemento que estoy seleccionando. Por ejemplo, si seleccionara subcuenca 1, cambia. Subcuenca 2, cambia. Aquí me aparece elemento, subcuenca 2. Aquí si ven, aparece downstream. Esto quiere decir a dónde va a estar conectada aguas abajo. Aquí está que no tiene conexión. Le voy a seleccionar que conecte con la estación hidrométrica TUN 5. Le doy guardar y ya está conectado. Lo voy a comprobar y puedo comprobar que está conectado la subcuenca 2 con la unión. Muy bien, ya tengo aquí se genera el escurrimiento, se refleja en la estación hidrométrica 21 más 00, aquí se genera el escurrimiento y se refleja en la estación hidrométrica TUN 5. Ahora, la duda es, ¿cómo paso? Yo sé que en este punto voy a tener un hidrograma, que va a ser el escurrimiento de la cuenca 1. Pero ¿cómo muevo este hidrograma de aquí hasta la estación hidrométrica TUN 5? Pues se tiene que mover a lo largo del tramo de río. ¿Cómo represento este tramo de río en GKHMS? Para eso tengo una herramienta que va a ser la herramienta esta que está aquí. Esta herramienta me permite generar los tramos de río. Muy bien, voy a seleccionar aquí un tramo, un punto arriba y doble clic abajo. Y me dice, dale un nombre a ese tramo de río, que voy a colocar tramo 1. Genero el tramo. Y si ven, no puedo visualizar qué dirección va a tener el flujo. Para poder visualizar la dirección, solamente tenemos que ir a la pestaña de vista
y activar que dibuje las direcciones de curva. Y aquí ya puedo observar que la dirección va desde este punto a este punto. Aquí están las flechas. Muy bien, ahora tengo que conectar los elementos de la unión con el tramo de río. ¿Para qué? Para que el hidrograma se mueva de la estación hidrométrica 21 y llegue a la estación hidrométrica Tunchingo. Para hacer esto, selecciono la estación hidrométrica 21 y si ven me dice conexión aguas abajo con ningún elemento y lo voy a conectar con el tramo de río, tramo 1. Le doy guardar y ya está conectado. Ahora voy a conectar el tramo de río con la estación hidrométrica Tunchingo. Si ven aparece ninguno, le voy a dar estación hidrométrica Tunchingo, guardar y ya está conectado. ¿Qué va a pasar? Que estoy representando en este momento. El escurrimiento de la cuenca se va a registrar en la estación hidrométrica 21, se va a desplazar ese escurrimiento hasta la estación hidrométrica Tunchingo y aquí se va a juntar con el escurrimiento que viene de la subcuenca 2, el escurrimiento propio de esta parte de la cuenca. Muy bien, ya tengo representado hasta la estación hidrométrica Tunchingo. Ahora, el escurrimiento que se genera en la subcuenca 3 se va a reflejar en el sitio de proyecto, que es mi sitio de interés, a partir donde me interesa conocer el hidrograma que se generó por la tormenta. ¿Cómo represento el sitio de proyecto? Con un elemento de unión. Voy a traer aquí, voy a colocar, le llamaré sitio de proyecto. Le doy crear y aquí tengo el sitio de proyecto. Voy a conectar todo lo que se genere de escurrimiento en la subcuenca 3, se va a registrar en el sitio de proyecto. Entonces voy a conectar la subcuenca 3 con el sitio de proyecto. Conectar aguas abajo. Bueno, como está causa confusión, pero no hay problema, lo podemos conectar aquí. Lo conectamos, aquí aparece conectar aguas abajo y seleccionamos sitio de proyecto. Le damos guardar y ahí está conectado. Ahora, ¿cómo movemos el escurrimiento de la estación hidrométrica Tunchingo al sitio de proyecto? Pues con otro tramo de río. Necesitamos mover el agua, el hidrograma. Llegamos aquí. Tenemos lo que viene de la cuenca 1. Se va a encontrar con lo de la cuenca 2. La suma de estos me va a generar un nuevo hidrograma. Y lo que voy a hacer es sumarle lo de la subcuenca 3. Pero para hacer eso, tengo que construir un tramo de arriba. Entonces, voy a utilizar nuevamente la herramienta de creación de tramos de cauce. Voy a colocar aquí, doble clic. Le colocaré tramo 2, crear, y voy a realizar la conexión. Conecto estación hidrométrica Tunchingo con el tramo 2, doy guardar, y conecto el tramo de río con el sitio de proyecto. Le doy guardar. Y ya lo tengo conectado. Ya tengo el esquema del sistema hidrológico del río La Sabana representado en GKHMS. Ya lo tengo construido. Ahora solamente me falta generar los parámetros. Muy bien, entonces vamos a borrar las anotaciones. Y vamos a seguir el proceso paso a paso que marcamos. Aquí si ven otra información es que este es el perfil del cauce principal de la cuenca. Aquí lo podemos ver. Tiene aproximadamente 60 kilómetros. Aquí ven las características de la estación hidrométrica Tunchingo. Su clave es la 19018. El bandas, si recuerdan de su clase de hidrología, el 19 marca la región hidrológica. Está en la región hidrológica número 19. Y aquí están su latitud y su longitud. Y aquí tenemos los datos registrados de la tormenta a cada hora acumulado. La tormenta duró del 15 al 19 de agosto, tenemos datos. No es que haya durado todo este periodo la tormenta, pero necesitamos modelar desde antes de la tormenta y al final de la tormenta. Y aquí tenemos los caudales registrados en la estación hidrométrica
Tuncingo y en la estación hidrométrica 21,00. Nosotros calibraremos en la estación hidrométrica Tuncingo solamente, que es esta. Muy bien, entonces ahí en el paso a paso, aquí tenemos este documento, el cual ustedes se pueden apoyar mucho para la construcción de su modelo. Vamos a empezar por dar las áreas. Seleccionaré la subcuenca 1 y entonces comenzaremos por las áreas que creo que aparecen en esta parte. El área de la subcuenca 1 será de 311.469 kilómetros cuadrados. Después tengo la subcuenca 2, que su área es de 204.717. Y por último, la subcuenca 3, que tiene por área 27.568. Ya tenemos los datos de las áreas, entonces vamos a ver los modelos con los que vamos a estar trabajando. Aquí está. Si revisamos el punto 4, dice, ahora en la ventana de edición de componentes, confirme la selección de los modelos de pérdida inicial y constante y de transformación de Schneider y como flujo base constante mensual. ¿Cómo sabemos que aquí sí tenemos flujo base en el río de la Sabana? Tan solo revisemos el hidrograma. Cuando no había tormenta, ustedes pueden visualizar que había caudal, tanto en la estación hidrométrica 21,00 como en la estación hidrométrica Tuncingo. Entonces, sí tenemos que tener un modelo de flujo base. Y asumiremos el más sencillo, que es un modelo de valores constantes mensuales. Dice, use como primera aproximación una pérdida inicial de 20 milímetros, una tasa de pérdida constante de 1 milímetro por hora y un porcentaje de área impermeable de 5%. El tiempo de retraso para el modelo de Schneider utilice 10 horas y un coeficiente pico de 0.80. Muy bien, entonces primero vamos a confirmar los modelos. Modelo de pérdida inicial y constante, se queda. Modelo de transformación, lluvia y escurrimiento, seleccionamos el método del hidrograma unitario de Schneider. Modelo de flujo base, seleccionaremos constante mensual. Decimos que sí y lo guardamos. Esta es la subcuenca 3. Nos movemos a la subcuenca 2. Cambiamos modelo de transformación. Cambiamos modelo de flujo base y guardamos. Y hacemos lo mismo para la subcuenca 1. Cambiamos modelo transformación y modelo flujo base. Ya que tenemos esta información, en la subcuenca 1 empezaremos por dar los valores al modelo de pérdida por infiltración. Es importante recordar que cuando nosotros queremos revisar o diseñar infraestructura, en un modelo de estas características necesitamos obtener una tormenta de diseño y un hidrograma de diseño, o una tormenta de revisión y un hidrograma para revisar la infraestructura. A escala de tormenta, el proceso preponderante del ciclo hidrológico es la infiltración, en lo que toca a la pérdida de lluvia. No nos interesa en ese contexto las fases que tienen que ver con la evapotranspiración, con la retención y con la percolación. Solamente nos enfocaremos con la infiltración. Es el proceso preponderante. Por eso, solamente utilizamos un modelo de pérdida por infiltración. Bueno, vamos a tomar los valores que nos proponía. 20 milímetros de pérdida inicial, es decir, empieza a llover y el suelo tiene una capacidad inicial de absorber 20 milímetros de lluvia. Después, una tasa constante de pérdida por infiltración durante la tormenta de 1 milímetro por hora. Y el porcentaje de área impermeable, 5%. Muy bien, ahora, estos parámetros. Estos parámetros yo los voy a estimar. Nunca van a ser valores reales, son valores estimados. Yo los estimaré en función de la hidrología de la cuenca. El único valor que será fijo es el porcentaje de área impermeable. Este no lo puedo meter a calibración, porque yo lo puedo calcular exactamente qué porcentaje de área es impermeable en la cuenca. Pero estos valores, pues no sé, los tengo que hacer
la calibración. Yo puedo proponerlos en función de las características del uso y tipo de suelo, pero al final serán valores estimados. Entonces, estos dos los puedo meter a calibración. Después voy al modelo de transformación y me dice, dame el tiempo de retraso en la cuenca. El tiempo de retraso dice que tomemos 10 horas y como coeficiente al pico 0.80. Y le damos guardar. Después vamos a la subcuenca 2. Modelo de transformación. Vamos a darle los mismos valores. 20, 1, 5%. Y los mismos valores para la subcuenca 3. 20, 1, 5%. Y el modelo de transformación, 10 horas, 0.8. Subcuenca también 10 horas, 0.8. Ya tenemos dada la información del modelo de pérdida por infiltración y del modelo de transformación lluvia y escurrimiento. Nos faltan el modelo de flujo base. ¿Qué caudal base le daremos al escurrimiento que se genera en la subcuenca 1? Si ven, no necesitamos darle a todos los meses un valor. ¿Por qué? Porque no vamos a modelar todos los meses. ¿Cuál es el mes que nos interesa modelar? Solamente agosto, porque la tormenta va del 15 al 19 de agosto. En la estación hidrométrica 21 tenemos estos valores. Si ven, el hidrograma inició en 4, alcanzó el valor máximo de 15 y bajó a 11. Es decir, que el hidrograma hizo lo siguiente. Teníamos este hidrograma, venía así, empezó a llover, subió y ya viene en la bajada. Como no ha llegado al flujo base acá, tomaremos este valor como flujo base, que en este caso son 4.6. 4.6 metros cúbicos por segundo. Entonces, iremos aquí y solamente para el mes de agosto, 4.6 metros cúbicos por segundo. En los demás meses, pues no nos interesa tener valores. Muy bien. Ahora vamos a la estación hidrométrica Tuncingo. Aquí, si ven, empezó en 10, llegó hasta 111, valor máximo, y terminó en 26. Entonces vamos a darle el valor con el que inició, que será 10, 11, vamos a dejarlo en 11. Entonces, en la subcuenca 2, le colocaremos agosto, 11 metros cúbicos por segundo. Ahora, para la subcuenca 3, que sería la salida final, ahí como es una cuenca, es la más pequeñita, si ustedes lo pueden visualizar aquí, es la cuenca más pequeñita, ahí asumiremos que el escurrimiento base que tiene es lo que viene de arriba, entonces lo dejaremos con, es una cuenca muy, muy pequeña. Entonces prácticamente le dejaremos que continúa con el mismo flujo base que lo que tiene aguas arriba, entonces sería 11 metros cúbicos por segundo. Pues ya tenemos toda la información, ya dimos el modelo de flujo base, el modelo de transformación lluvia y escurrimiento, y también le dimos lo que tiene que ver con los datos del modelo de pérdida por infiltración. Ahora vamos a visualizar nuevamente el paso a paso y ver qué nos pide. Ya dice, de clic en las pestañas de flujo base y proporcione los valores. Y ya los elegimos y ya se los dimos. Ahora nos recomienda dar la información de la estación meteorológica y la hidrométrica. Y aquí nos marca el proceso para dar de alta una estación climatológica o hidrométrica. Que vayamos a componentes, a la pestaña de componentes, seleccionemos Time Series Data Manager y abrimos la ventana y seleccionamos el tipo Precipitation Gauges. Y después Discharge Gauges, que serían para las estaciones de precipitación y las estaciones de caudal. Después seleccionamos nueva y las generamos. Muy bien, vamos a hacerlo esto acá en la plataforma de GKHMS. Vamos componentes, series de tiempo, y aquí tenemos precipitación y caudales. Vamos a generar primero la de precipitación. Le damos nueva
y le llamaremos EMA Acapulco. Ya está generada. Ahora vamos a la de caudales. Le damos nueva. Le colocamos estación hidrométrica Tuncingo. La generamos, le damos cerrar y ya tenemos generados la carpeta de las series de tiempo y aquí podemos visualizar las series de tiempo. Muy bien. Si ven, en la ventana de explorador ya podemos observar la carpeta, pero solamente se han dado de alta las estaciones. No tenemos información. Vamos a seleccionarlas para que nos active el editor de datos. Seleccionamos precipitación, no nos aparece nada, pero ya vemos que aquí está EMA Acapulco. Seleccionamos EMA Acapulco, solamente tenemos una estación, por eso aparece solamente esta. Ahora vamos a editar la información de la estación. Nos dice unidades incremental milímetros, acumulado milímetros, incremental pulgadas, acumulado pulgadas. Sabemos que está en milímetros, pero ¿es incremental o es acumulado? Bueno, vamos a revisar estos datos. Si yo quiero generar el gráfico de estos datos, lo que podría observar es este hietograma. Esto es una información de precipitación de forma incremental. Y de forma acumulada es como este gráfico, que es lo que conocemos en hidrología como la curva masa de la tormenta. Es decir, cómo se fue acumulando la precipitación en el tiempo. Entonces, como yo le voy a dar los datos, no es de esta forma, sino es de esta forma, que es incremental en milímetros. Entonces, está bien, dejamos incremental en milímetros. ¿En qué intervalo de tiempo están los datos? Vamos a observarlo y podemos visualizar que son precipitaciones acumuladas a cada hora. Entonces, cambiaremos de 15 minutos a 1 hora. Le damos guardar y ya están editados los datos de la estación meteorológica automática. Vamos a desplegar para poderle capturar los datos. Y aquí sí nos aparece la fecha. Lo seleccionamos y se nos activa el editor de fecha, tabla y gráfico de la precipitación. ¿De qué fecha vamos a realizar la modelación? Del 15 de agosto de 1999, de las 8 de la mañana, al 19 de agosto de 1999, a las 12 del día. Le damos guardar y ya se nos activó la tabla con los espacios para poder capturar los datos de precipitación. Con la hoja de Excel que tiene la plataforma, seleccionan los datos de la lluvia. Le damos copiar. Nos posicionamos en esta celda. Le damos pegar y ya están los datos pegados. Damos guardar. Y ya tendremos los datos de precipitación en GKHMS. Y aquí podemos visualizar el gráfico del dietograma de la tormenta. Tenemos en el eje de las Y la precipitación en milímetros y en el eje de las X el tiempo. Muy bien, ya tenemos los datos de la precipitación. Continuamos con los datos de la estación hidrométrica, los datos de caudal. Seleccionamos la carpeta de estaciones hidrométricas, desplegamos cuántas tenemos, nos aparece solamente una, que es la que dimos de alta, estación hidrométrica Tuncingo, la seleccionamos y aquí nos aparecen los datos. ¿Cómo tenemos las unidades? Metros cúbicos por segundo o pies cúbicos por segundo. Son metros cúbicos por segundo. Ahora, ¿en qué intervalo lo tenemos? Igual que la precipitación, a cada hora. Le damos guardar y ya está guardado. Es importante que no necesariamente tendrían que estar en el mismo intervalo de tiempo. Podríamos tener los datos del hidrograma a cada hora, pero la precipitación a cada 10 minutos. Y lo podríamos trabajar sin ningún problema. Abrimos aquí la estación hidrométrica Tuncingo. Vamos a editar los datos de tiempo y tabla de la estación hidrométrica. Son las mismas fechas, 15 de agosto de 1999.
desde las 8 horas al 19 de agosto de 1999 hasta las 12 del día. Vamos a guardar, podemos aquí visualizar la tabla y ahora vamos a pegar aquí los datos de caudal. Volvemos a la hoja de Excel. Aquí tenemos los datos de la estación hidrométrica Tuncingo, ELA 19018. Seleccionamos todos los datos, los copiamos y los pegamos aquí. Colocamos en la primera celda, vamos control V para pegar y ya están los datos de caudal. Vamos a visualizar el hidrograma como está y aquí en la gráfica podemos visualizar el hidrograma registrado en la estación hidrométrica Tuncingo. Muy bien. Pues ya están los datos de la precipitación, los datos de la estación hidrométrica. Ahora, para mover el hidrograma de este punto a este punto, se va a hacer un tránsito del hidrograma. Para poder hacer ese tránsito, hay varios métodos para hacer ese proceso. Vamos a hacerlo con el método más simple. Aquí aparecen varios, el método de Muskingum, Muskingum-Kunge, el método de la onda cinemática, pero vamos a utilizar el método del tiempo de retraso. Y si ven, si nos movemos aquí en las características del método, nos pide solamente el tiempo de retraso. Es decir, que tendríamos que aplicar la ecuación del tiempo de retraso que se ocupa la pendiente y la longitud del tramo del río para poder calcular ese tiempo de retraso con la ecuación de Chow, ¿no? Con esa ecuación podríamos calcular. Para que recuerden la ecuación, esta ecuación nos dice que el tiempo de retraso va a ser igual a 0.005 que multiplica a la longitud del cauce principal sobre la pendiente del cauce elevado a la 1/2 y todo esto elevado a la 0.64. Esta es la ecuación de Chow para calcular el tiempo de retraso en una cuenca o en un tramo de cauce. En este caso nos interesaría para este tramo de cauce. Entonces, lo que tendríamos que hacerlo es calcular la longitud, calcular la pendiente con el método de Taylor y Schwartz y obtener ese tiempo de retraso. No lo vamos a calcular, lo vamos a proponer, al fin y al cabo lo vamos a meter a calibración, pero si tenemos los datos, lo podríamos calcular y ya sería un valor que no meteríamos a calibración porque ya estaría calculado. Bueno, con estos datos lo que vamos a asumir es colocarnos en tramo 1 y le colocaremos como tiempo de retraso 3 horas. Entonces colocaremos 180 minutos. Le damos guardar. Y ya tenemos ahí el tiempo de retraso. Hacemos lo mismo para este pequeño tramo. Calculamos el tiempo de retraso, tramo 2. Y aquí solamente le colocaremos un tiempo de retraso de 30 minutos, es decir, media hora. Le damos guardar y aquí está. Ya lo tenemos calculado. Voy a borrar la ecuación de Chow para el cálculo del tiempo de retraso. Esta ecuación es la misma que me serviría para calcular en la subcuenca 1 para el método de transformación este tiempo de retraso. Pero pues no lo calculamos, ¿no? Eso ya de las clases de hidrología, bueno, en hidrología pudieron ver cómo calcularlo y no es muy difícil llegar al cálculo de ese tiempo de retraso. Solamente necesitamos con las curvas de nivel, un sistema de información geográfica, calcular la pendiente que tendría
el cauce principal para la subcuenca 1, calcular la longitud de ese tramo y con esos datos calcular el tiempo de retraso de la subcuenca. Y son los datos que metemos ahí. Muy bien, ya tenemos pues toda esa información. Todos los parámetros están dados al sistema. Ahora vamos a seguir acá. Ya metimos los datos, ya los tenemos. Todo lo que hicimos es lo que les aparece aquí, el paso a paso. Pero bueno, ya ustedes cuando vayan construyéndolo lo van viendo abajo para que se apoyen en conjunto con el video y puedan llegar a esto. En este momento estamos en este punto que está aquí. Nos dice, vamos a generar el modelo meteorológico. Dice que vayamos a componentes, modelo meteorológico, y generemos uno nuevo. Entonces vamos a generarlo, vamos a componentes, modelo meteorológico, nuevo, y le colocamos tormenta 1999. Lo generamos y ya tenemos la carpeta del modelo meteorológico. Voy a minimizar la de las series de tiempo para que no ocupe tanto espacio y sea más evidente para ustedes la información del modelo meteorológico. Voy a desplegarlo aquí y todavía no tenemos nada, ¿no? Muy bien. ¿Qué modelo meteorológico le vamos a utilizar? Pues aquí nos va a decir. Dice, vaya a la parte del explorador de Cuenca y seleccione el modelo meteorológico creado. Ya lo seleccionamos y se activará el editor de componentes. Ya se activó aquí abajo. Muy bien, dice que procedamos a la configuración del modelo meteorológico. Dice, especifique el método de precipitación, seleccionando de la lista, especificar un yetograma de la tormenta. Entonces, ya está por default, si ven, como método, especificar un yetograma. Entonces lo dejamos por default. No consideramos evapotranspiración, no consideramos nuevamente fusión de nieve, ni radiación. Aquí cambiamos en vez de abortar cómputo, set to default, y ya guardamos. Muy bien, ahora dice, dé clic en la pestaña Basins y complete la forma. Nos tenemos que asegurar en este paso de que está conectado el modelo meteorológico con el modelo de cuenca. Entonces aquí vamos a subcuencas y nos dice, ¿incluimos el modelo de cuenca Río La Sabana? Sí. Le damos guardar y ya están conectados en este momento el modelo de cuenca con el modelo meteorológico. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora dice, es momento de incorporar la tormenta a cada una de las subcuencas. Vamos a asumir que la tormenta cayó en todo el sistema hidrológico. Entonces lo daremos la tormenta a cada una de las subcuencas. Para eso nos movemos a especificar yetograma y dice, ¿cuál es la tormenta que cayó en la subcuenca 1? Pues la de la EMA Acapulco. ¿Cuál cayó en la subcuenca 2? En la EMA Acapulco. ¿Cuál cayó en la subcuenca 3? La de la EMA Acapulco. Si ven, si yo tuviera varias estaciones automáticas, en este caso solamente tenemos una, pero si tuviéramos una acá arriba y otra acá arriba, podríamos asignarle la tormenta en cada una de las subcuencas a cada subcuenca. Eso haría que pudiéramos tener una mejor distribución de la tormenta espacial, distribución espacial. La distribución temporal la tenemos muy buena, una precipitación acumulada cada hora es bastante importante. Aquí lo guardo y aquí tenemos ya la información. Pues ya tenemos la información del modelo meteorológico. Ahora, ¿qué hacemos? Nos dice, necesitamos ahora proporcionar el hidrograma observado en las estaciones hidrométricas en la estación Tuncingo. Vamos ahora a dar la información de la hidrométrica en donde se observó. Yo necesito que la estación Tuncingo registre los datos de caudal de la hidrométrica. Entonces, seleccionamos estación hidrométrica Tuncingo, que es la unión. Vamos a opciones. Y si ven, aquí está activado flujo observado. No aparece ninguno. Pero si le doy clic, ya me aparece estación Tuncingo. La selecciono, le doy guardar y ya está asignado que lo que se va a generar aquí, lo que se va a poder observar, es el escurrimiento registrado en la estación Tuncingo. Le doy guardar y ya está. Muy bien. En este momento está construido todo el modelo hidrológico.
Lo que sigue es generar la simulación. Vamos a generar entonces, paso 17, la simulación y observar los resultados. Vamos a calcular, generar una simulación. Bueno, falta el control de especificaciones, es cierto. Componentes, control de especificaciones. Necesitamos especificarle qué modelo meteorológico vamos a utilizar. Nuevo, vamos a llamarle a este simulación 1. Generamos, la cerramos. Aquí tenemos ya control de especificaciones, simulación 1. ¿Qué periodo de simulación vamos a tener? Entonces va a ser del 15, déjenme para que coincida con esta, del 15 de agosto de 1999, de las 8 horas al 19 de agosto de 1999 a las 12 del día. Voy a querer que me dé los resultados a cada 30 minutos. Muy bien, ya tenemos aquí entonces los datos del control de especificaciones. Ahora sí puedo generar la simulación. Vamos a calcular al generador de simulaciones y le damos 9. Y le llamaremos corrida Sabana 1. Siguiente, me dice, ¿qué modelo de cuenca vas a utilizar? Pues el del que tenemos de la cuenca del río La Sabana. ¿Qué modelo meteorológico? El de la tormenta de 1999. ¿Y qué control de especificaciones? Simulación. Le damos finalizar y le damos cerrar. Muy bien. Entonces, ahora nos pide que lancemos las simulaciones y veamos los resultados. Hasta el final les aparecerá una tabla donde vamos a empezar a capturar los resultados que observemos. Vamos a lanzar la simulación y veremos cuánto es el caudal pico, cuánto es el tiempo al pico y cuánto es el volumen de escurrimiento. De los observados ya lo tenemos, ya podemos saber. Vamos a considerar en la estación Tuncingo. Si ustedes revisan, en la estación Tuncingo, que es esta, la voy a marcar de color para que se identifique, el valor máximo, el caudal máximo que se registró es de 111.557. Entonces lo voy a anotar aquí, 111.557. ¿Cuánto es el volumen de escurrimiento? Ese necesitábamos calcularlo, pero ahorita no lo vamos a calcular. No lo va a calcular GKHMS, entonces, pues lo observamos ahorita que no lo calcule ahí. ¿Y cuánto es el tiempo al pico? Es decir, ¿cuánto tarda en llegar al caudal pico? Pues si observamos, tarda desde este punto hasta este punto, tardó 51 horas. Desde que tenemos el inicio de subida del hidrograma, desde el punto que tenemos de inicio del registro, son 51 horas. Vamos a hacerlo más sencillo. Le colocamos la fecha. En lugar de tiempo al pico, colocamos la fecha, en vez de que sea el tiempo al pico en horas. La fecha sería en la que se registró el pico, el 17 de agosto a las 10 de la mañana. Creo que va a ser más claro. 17 de agosto de 1999 a las 10 de la mañana. Y ya los demás resultados, ahorita los vamos a obtener con la simulación. Muy bien, entonces activamos y vamos a ver los resultados de la simulación. Entonces guardamos, vamos a la segunda pestaña, dejamos componentes, vamos a cálculo, seleccionamos la simulación, la desplegamos, la seleccionamos y si ven ya se activó aquí la herramienta de calcular. Le damos el primer cálculo y no encontró ningún problema. Marcó algunos warnings, unas notas, pero no generó ningún problema. Le damos cerrar
y vamos a revisar los resultados. ¿Qué HMS nos genera resultados en cada uno de los elementos? Por ejemplo, en la subcuenca 1. ¿Cómo fue el proceso de generación de escurrimiento en la subcuenca 1? Vamos a revisarlo. Aquí lo tenemos. Este fue el hidrograma que se generó con el modelo de escurrimiento de Snyder. En rojo fue la pérdida por infiltración, la tormenta pérdida por infiltración, y la azul la precipitación efectiva, es decir, la que generó este escurrimiento. Aquí tenemos las series de tiempo de datos. El caudal pico en la subcuenca 1 fue de 440.8 metros cúbicos por segundo. Y aquí tenemos los datos de volumen y toda la cosa. Podemos ver aquí las series de tiempo, podríamos copiar y pegar. Solamente nos interesa revisar en este momento. Vemos el flujo de salida, aquí lo podemos ver. La precipitación de entrada, la curva masa, la tormenta acumulada, la pérdida por infiltración, la precipitación efectiva en exceso, la curva masa de la precipitación efectiva en exceso, la precipitación que se pierde por infiltración, y bueno, escurrimiento directo y el flujo base. Ahora, si ven, en la estación hidrométrica 21, pues tenemos también resultados. El hidrograma es el mismo, este que se registró aquí, es el mismo que tenemos acá en el gráfico, es el mismo. Aquí vemos también la tabla, aquí solamente nos da el caudal y el volumen, y el tiempo al que se presentó el pico. Ahora, ¿qué hace el tramo de río? Si seleccionan el tramo de río, le va a mostrar dos hidrogramas, el que entró y el que salió del tramo. Y aquí los podemos ver. Este fue el que entró y este es el de salida. El método que agarramos es el más sencillo, no produce cambios en el hidrograma. Otros métodos como la onda cinemática, como el método de Muskingum, sí hacen cambios en el comportamiento de los hidrogramas. Son leves en la altura y en la ampliación de la forma del hidrograma. Aquí tenemos los reportes del hidrograma de entrada y el hidrograma de salida. Si ven el caudal pico, es el mismo que entra y el que sale. Vamos a la subcuenca 2. Este es el hidrograma que se generó en la subcuenca 2. Aquí vemos el comportamiento. Aquí vemos los datos. Y finalmente la subcuenca 3, que es la que está más cercana al sitio de proyecto. Y aquí tenemos el hidrograma, aquí tenemos el comportamiento de la precipitación y aquí tenemos los datos. Muy bien, pero ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa estación Tuncingo y el sitio de proyecto. Son los dos que nos interesan en realidad. Los demás pues está bien, nos interesa verlos, pero nuestro enfoque está en estos. Vamos a seleccionar estación hidrométrica Tuncingo. ¿Qué pasa? En negro es el caudal observado por la estación hidrométrica. Y en azul continuo está lo que modeló GKHMS. De acuerdo a los parámetros que nosotros le dimos, ¿no? Pues lo que me está diciendo es que el modelo está sobreestimando el caudal. Porque pueden ver que está muy por encima el caudal pico de lo máximo que se registró en la estación hidrométrica. Los otros hidrogramas son el hidrograma que está con puntos pequeñitos y ese es el hidrograma resultante de la subcuenca 2. Y el hidrograma con puntos un poco más largos es el hidrograma de salida del río, del tramo 1. Es decir que este hidrograma más este hidrograma me dan este. Porque si recuerdan de la teoría de hidrograma unitario, una de las hipótesis es que yo puedo superponer la respuesta de dos hidrogramas. Entonces la suma de este más este, pues me da este hidrograma. Por eso esa es la respuesta. Pues esto lo que me muestra es que los parámetros que yo proporcioné no son los adecuados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver que sean los adecuados? Pues tengo que hacer una calibración, calibrar dichos parámetros. Antes voy a ver, con base a los datos calculados, cuánto fue mis resultados. Voy a ir a los resultados y aquí tengo.
¿Cuánto fue el pico máximo? De acuerdo al observado, 111.557, es el que tengo aquí. ¿A qué hora se presentó? El 17 de agosto de 1999 a las 10 de la mañana. Ahora, ¿cuál fue el pico de descarga calculado? Fue 715.1. 715.1. ¿A qué hora se registró el pico? El 17 de agosto de 1999 a las 2:30 de la tarde. ¿Cuántos son los volúmenes? Voy a ponerlo en miles de metros cúbicos. El volumen observado en la estación hidrométrica fue en miles de metros cúbicos de 13.802.2. ¿Y cuánto fue el calculado? 44.000. 44.405.2. Pues eso nos muestra que está totalmente sobreestimado con base a los parámetros que proporcionamos.